tercer ponente, quien es representante de la Universidad Nacional de Tumbes, el joven Óscar Arrunategui Monzón, con el tema Doctrina jurisprudencial para la solución de lagunas normativas e incertidumbres en la etapa de proceso penal. Hola, ya, muchas gracias. Tengan muy buenas tardes, señor jurado, tengan muy buenas tardes a todos los que nos están viendo vía virtual, ¿no? Por temas de tiempo voy a continuar de frente a la exposición o la ponencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un proceso penal común, sabemos de que necesariamente hay una etapa preparatoria, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral, ¿no? Por favor, continúen la diapositiva. Entonces, dentro de esta etapa preparatoria, podemos encontrar una investigación ya preliminar, que es como una preprocesal, y una investigación ya formalizada como tal, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que por principio de preclusión, cada tipo o cada etapa, perdón, va a tener su finalidad, lo cual lo que se va a hacer en la etapa preparatoria ya no se va a hacer en la etapa intermedia, ni lo que se hace en etapa intermedia se va a hacer en juicio oral, ¿no? Entonces, en el artículo 334 del Código Procesal Penal, que establece más que todos los plazos de las diligencias preliminares, nos dice o estipula de que son 60 días más lo que el fiscal requiera, ¿no? Esta partecita de lo que el fiscal requiera por temas de control de plazo, nosotros sabemos de que la persecución de la acción penal no puede ser eterna, y más en temas pues de diligencias preliminares donde más que todo se trata pues de asegurar los elementos de convicción o realizar actos urgentes e inaplazables, ¿no? Por ejemplo, pues el reunir fluidos de una persona que ha sido tal vez pues víctima de un ataque sexual, ¿no? Entonces, jurisprudencialmente la Corte Suprema se pronunció acerca de este tema, sacando la primera casación, que fue la 02-2008 de la Libertad, el cual establecía de que las diligencias preliminares necesariamente no podían tener pues un plazo mayor a una investigación ya formalizada, estableciendo en sí 120 días como un plazo máximo. Entonces, luego sale una segunda casación, que fue la 144 de Ancash, claro, del 2012, el cual el tema aquí de discusión fue si realmente pues tenía que sacar el fiscal una disposición que declare compleja la investigación, adicionando que esta vez serían pues 8 meses en casos complejos. Ya como tercera casación, que fue la 599 en el año 2018 de Lima, también el tema de discusión fue si realmente el crimen organizado podía compartir el tema de plazo con un caso complejo. Sin embargo, se le asignó 36 meses. Entonces, jurisprudencialmente ya estaba solucionado en diligencias preliminares. Los plazos ya estaban bien. Pasando una investigación ya formalizada, donde el fiscal pues ya va a reunir los elementos de convicción, ya sea de cargo o descargo, para ver si va a realizar o no una acusación. En esta etapa no hay problemas jurisprudenciales, puesto que los plazos ya están establecidos en el Código Procesal Penal, a diferencia de las diligencias preliminares, ¿no? Entonces, lo que nos importa aquí es el juez de la investigación preparatoria. Este juez de la investigación preparatoria puede aparecer en diligencias preliminares, ¿no? Por ejemplo, cuando se solicita pues una tutela de derechos o por temas de control de plazo. Por ejemplo, cuando se da un control de plazo, cuando el fiscal saca su disposición de conclusión de la etapa preparatoria, obviamente sabemos que tiene 15 días o 30 días en caso complejo para poder pedirle permiso de cierta forma al juez para poder archivar a través de un requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Cosa que no sucede en diligencias preliminares, porque en diligencias preliminares no hay un juez de investigación preparatoria. Entonces, si el fiscal quiere archivar aquí, va a poder hacerlo, ¿no? Pero eso sí, se va a elevar un fiscal superior, y el fiscal superior, ¿qué va a hacer? Va a estar de acuerdo o no con su fiscal provincial. Si está de acuerdo con su fiscal provincial, lo que va a hacer es, bueno, se puede archivar el caso, pero si no está de acuerdo, puede decirle o mandarlo a hacer nuevos actos de investigación. Pero ¿qué pasaría si este fiscal provincial ya utilizó el plazo máximo, que son de 120 días en diligencias preliminares? Hay un tema de control de plazo, ¿no? Entonces, entraría el juez de investigación preparatoria. Hasta aquí es una introducción. Ahora, tenemos que se puede archivar en diligencias preliminares, tenemos de que se puede archivar a través de un requerimiento de sobreseimiento, el cual va a ser evaluado en la audiencia de control de acusación. Y hay una tercera figura que es el tema de debate, es que esta figura que va a poder archivar, que no es en la etapa intermedia, sino en el juicio oral, ya lo último, que es el retiro de la acusación.
tipificado pues en el artículo 387, inciso 4 del Código Procesal Penal, donde pues este retiro de la acusación necesariamente como requisito tiene que ser después de actuados los medios probatorios, ¿no? Obviamente en los alegatos finales. Pero la pregunta es, ¿puede darse un retiro de la acusación en la etapa intermedia? Actualmente en el Código Procesal Penal no está regulado que sea un retiro de la acusación en la etapa intermedia, ¿no? Incluso contrastan muchos doctrinarios porque dicen de que necesariamente si se presenta un caso de crimen organizado en diligencias preliminares, que son 36 meses, como yo lo expliqué, en investigación formalizada, según los plazos del Código, 36 meses más 36 meses como plazo adicional, son 9 años siendo investigado, ¿no? Para que en etapa intermedia no exista esta figura y pase hasta juicio oral, y por un tema ahí de tiempo, ¿no? Entonces, como que ahí hay como que contrastan esas ideas. Ahora, si nos ponemos a pensar en el caso de que un fiscal, de que vaya o esté en la audiencia de control de acusación y resulta de que este fiscal no es el mismo fiscal de que ha hecho el requerimiento de acusación. Y este fiscal lo que quiere es sustituir esta acusación por un requerimiento de sobreseimiento. Entonces, ¿puede darse realmente este retiro de acusación en etapa intermedia? ¿No? Si nos ponemos a pensar, en esta etapa realmente no hay actuación de medios probatorios, obviamente, más bien aquí se van a aceptar o rechazar estos medios que se van a actuar en juicio oral. Pero antes de adentrarnos, esta figura del retiro de la acusación hay que entenderlo más que todo, no como una modificación ya sea sustancial o una modificación ya sea formal de lo que es la acusación, sino que hay que entenderlo como un desistimiento de la pretensión penal por parte del Ministerio Público, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 340 del Código Procesal Civil establece las clases de desistimiento, ¿no? Tenemos un desistimiento del proceso, desistimiento de actos procesales y un desistimiento de la pretensión. Entonces, el retiro de la acusación en su naturaleza vendría a ser, obviamente, pues un desistimiento de la pretensión. Entonces, la gran pregunta es, si este retiro de la acusación estaría mejor en la etapa intermedia o en la etapa de juicio oral, ¿no? Para mí está perfecto en lo que es el tema de juicio oral. Ahora, el tema de que no hay una regulación como tal en la etapa intermedia y es otro tema, ¿no? Debería haber una regulación, pero actualmente yo considero de que está muy bien en la etapa de juicio oral. Por ejemplo, si se presenta o se solicita una nueva prueba, que sabemos que para ser admitida necesariamente tiene que ser posterior a la audiencia de control, de acusación, perdón. Entonces, en la inmediación de los medios de prueba, resulta de que esta nueva prueba genera convicción al fiscal, ¿no? Y lo que va a hacer es que enerve los cargos de la pretensión penal que tenía y optar por esta figura del retiro de la acusación. Entonces, en este sentido, es totalmente válido esta figura. Ahora, ¿qué sucedería? Porque actualmente no está regulado que se dé en una etapa intermedia. Si sucede, tendríamos que tomarlo como un caso sui generis, ¿no? Como un caso excepcional, ¿no? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Porque no está regulado. Tendríamos dos opciones ante el ejemplo que les planteé del fiscal. El fiscal puede continuar el proceso hasta llegar hasta juicio oral y optar por esta figura del retiro de la acusación, o capaz en la inmediación de estos medios de prueba se da cuenta la postura del primer fiscal y decide pues continuar el proceso, obviamente independiente del resultado, ¿no? Esa es como que una opción, pero no es tan válida, a diferencia de la segunda. Esta segunda opción es de que el fiscal realmente pues opte por oralmente solicitar al juez un retiro de la acusación en la etapa intermedia, y lo que debería hacer el juez aquí es correr traslado, obviamente a las partes procesales, más que todo para que no haya un vicio de nulidad con tema del derecho a la contradicción, ¿no? Entonces, aquí podemos ver si es que el juez está de acuerdo con el retiro de la acusación en la etapa intermedia. Obviamente lo que va a tener que hacer es emitir un auto de retiro de acusación o, adicionalmente, ya no puede hacer nada más, a diferencia del juicio oral, porque en el juicio oral obviamente va a sacar un auto de retiro de acusación y un auto de sobreseimiento. Pero ¿por qué en etapa intermedia no sería así? Porque en etapa intermedia solamente podría sacar un auto de retiro de acusación y el fiscal provincial tendría pues que reingresar un requerimiento de sobreseimiento, más que todo para que se reinicie la etapa intermedia. Es lo más lógico que se podría hacer ante un caso
¿no? Porque no está regulado en el Código Procesal Penal. Entonces, ahora, así como hay un requisito, ¿no?, en el juicio oral para que sea admitida esta solicitud del retiro de la acusación, que es pues de que sea después de actuados los medios de prueba, si se daría en una etapa intermedia, realmente sería pues hasta las objeciones formales, ¿no? Por un tema de seguridad jurídica, por un tema pues de un principio de preclusión consumativa, ¿no? Pero si se da, por ejemplo, ya cuando se están tratando las excepciones en la etapa intermedia y el fiscal recién se da cuenta pues de que su acusación no tiene sustento como tal, no va a poder hacer este retiro, pues no es ilógico. Entonces, tendría que haber este requisito como tal, si se llegase a regular en el Código Procesal Penal. Ahora, el doctor Gómez Vargas, él está en desacuerdo, dice que esta figura de retiro de la acusación en la etapa intermedia necesariamente afecta al debido proceso. ¿Por qué? Porque dice de que somete a las partes a un nuevo procedimiento el cual el nuevo Código Procesal Penal no establece. Y aparte de que afecta a un principio de legalidad procesal, puesto de que esta figura no existe en la etapa intermedia, sino que existe en el juicio oral. Pero nos ponemos a pensar y realmente es que no hay una afectación como tal, no existe, porque, o sea, no hay una afectación al debido proceso, puesto de que no hay un procedimiento como tal ante un vacío legal, no existe, ¿no? Entonces, es más, si el retiro de la acusación en la etapa intermedia no está sometiendo a las partes a un nuevo procedimiento, porque no hay procedimiento. Lo que se está tratando de hacer, o lo que estamos tratando de hacer, tratarlo como un caso sui generis, es de que realmente se haga una interpretación jurídica por analogía, ¿no? Y obviamente algunos van a decir, oye, Renati, ¿pero qué pasa? El artículo 7º del título preliminar dice que está prohibida la analogía y la interpretación, ¿sí o no? Entonces, en efecto, sí está prohibida. ¿Pero cuándo está prohibida? Cuando hay una afectación a la libertad del imputado o al ejercicio de sus derechos. En este caso, no hay ninguna afectación, pues, a la libertad del imputado, más bien lo favorece, ¿no? Ese es el tema de esta ponencia. En conclusión, se podría decir, pues, de que realmente no hay ninguna afectación, ya sea a un principio, a un debido proceso, o a una garantía procesal o una garantía constitucional como tal, ¿no? Ese es el tema de mi ponencia. Muchas gracias. Bien, le doy pase a nuestro jurado, Juan Daniel Torres Rojas, teniendo el tiempo máximo hasta las 2:51 para que se pueda explayar. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovecharé estos 3 minutos que me han dado. Lo primero, y como no podía ser de otra manera, felicitar al ponente, al estudiante que acaba de dar su ponencia, Arrunategui, porque ha traído a colación no solamente una exposición brillante del escenario y la posible y la falencia que pesa sobre el Ministerio Público. Él efectivamente, al darse cuenta que la pretensión que puede ostentar una parte no le es posible de ser retirada voluntariamente, advierte que ahí hay una deficiencia en el ordenamiento. La pregunta que él finalmente formula es si es posible aplicar analogía al retiro de la acusación en la fase intermedia. Ciertamente tendría que ser analizado desde el punto de vista del principio de legalidad procesal, porque, claro, la ausencia de un procedimiento en derecho procesal implica que éste no pueda ser suplido si es que no puede ser suplido si es que no es por vía de la aplicación de un principio superior. Y él menciona que no habría afectación a derecho alguno ante esta implementación, lo cual nos arroja hacia el título de su ponencia, que es el suplir vacíos mediante la actividad jurisprudencial. Sin lugar a dudas, ya para concluir esta breve acotación, el tema es interesante, se ha puesto de relieve el tema de la legalidad procesal, la función del Ministerio Público como parte que empuña una pretensión de la cual en principio tendría que ser capaz de desistirse y que sin embargo el ordenamiento no lo permite, al menos no en fase intermedia,
y creo que la pregunta de si eso se puede suplir por vía jurisprudencial es cuanto menos debatible, pero la solución que ensaya el ponente no deja de tener mucha vigencia y no deja de suscitar mucho interés. Así que muchas felicidades. Con permiso.